Amiga, amigo usuario del planeta Tierra, le damos gracias a Dios porque Él nos da una oportunidad más en este planeta Tierra. Y es por la gracia y la misericordia de Dios que nosotros vivimos en este planeta. Y el planeta Tierra es nuestra casa, la casa que Dios nos ha dado para vivir. Y en la cual usted y yo estamos comprometidos con Dios, de cuidarla, de conservarla. Y ahí el detalle, que hoy en día vemos como un caos humano, una tragedia mundial, producto o consecuencia de nosotros desobedecer la palabra de Dios. En otras palabras, o más comúnmente, por haber pecado, nosotros vemos hoy en día una tragedia humana triste, lamentable y siempre tratamos de buscar una respuesta o una solución a todos estos problemas tan emblemáticos que el día a día nos aquejan y hacen parte de nuestra vida cotidiana. Y muchas veces esos problemas parece que no fueran a terminar, parece que no tuvieran un fin, sino más bien es como un aumento progresivo de esa tragedia humana que parece que nunca se fuera a terminar. Pero es porque usted y yo hemos sido muy creativos, muy sábelo todo, muy inteligentes y hemos desacreditado la palabra de Dios. No le hemos dado el lugar, el espacio a Dios o a la palabra de Dios, más comúnmente a la Biblia. Y por eso es que hemos cometido tantos errores y hemos hecho tanto daño al mundo entero, al planeta Tierra. A continuación, la radiografía que Dios nos hace a través de su palabra es fuerte, es contundente, es firme, es frontal y va por la calle del medio, porque la radiografía que Dios nos hace en su palabra es grave y a muchos de nosotros no nos va a gustar. Voy a leer la palabra de Dios y usted me va a decir si, como dice por ahí en el argot popular o la tradición, que dice que la Biblia es un libro más y que la Biblia está llena de errores y que la Biblia es un papel y aguanta todo. Vamos a ver si es verdad que el papel aguanta todo o si esto que nos dice la palabra es mentira. Vamos a ver, usted me va a decir si es mentira. La palabra de Dios nos juzga, yo no te voy a juzgar, no. La palabra de Dios nos juzga, nos confronta y nos redarguye de pecado y esa es la realidad, aunque no nos guste. Porque cuando nos dicen la verdad nos duele, nos incomoda, nos ponemos bravos. A continuación, radiografía del planeta es un asunto de vida o de muerte, es un asunto que debemos considerar y debemos tomar en serio. Basta ya de ese jueguito, basta ya de esa tradición absurda que por años hemos escuchado en nuestros antepasados, los abuelos, los bisabuelos, que la Biblia es un libro más y que si la lee se vuelve loco. Es una tradición de años, una tradición que nos ha hecho mucho daño. Y al usted y yo desconocer, ignorar o rechazar la palabra de Dios, o sea, el manual de vida, el manual de conducta que Dios nos ha dejado, eso ha traído como consecuencia todas estas tragedias que hoy en día las estamos pagando caro esas consecuencias de haber rechazado a Dios, de haber dejado a un lado la palabra de Dios, de haber dejado a un lado la palabra de Dios, nos ha traído todas estas consecuencias que hoy día vemos. A continuación, la radiografía que Dios nos hace en su palabra, no soy yo, léala, escudriñela, investigue la palabra y pídele a Dios que le dé la interpretación. Y ahí el detalle. Basta ya de esa terquedad, de esa ignorancia, de ese orgullo, de esa presunción que lo sabemos todo. No sabemos nada. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 28:13 y 14. El que cubre los pecados
sus pecados no prosperará más, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Será esto que el papel aguanta todo? ¿Será esto que esto es simplemente metáforas, fábulas o cuentos de camino? Continuamos con la radiografía del planeta. Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no solo entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no lo supieron. Esto es grave, amiga, amigo usuario. Entre usted y yo nos damos el lujo de rechazar la palabra de Dios, de desacreditar la palabra de Dios, pues simplemente hay un resultado, hay una consecuencia, hay efectos colaterales. Y usted y yo siempre hemos sido de esa línea dura, del pecado, de practicar el pecado, de la autosuficiencia, de la autojustificación, diciendo que no, ¿para qué va la palabra de Dios? La palabra de Dios es un manual de vida que usted y yo necesitamos, más aún hoy con todos los problemas que tenemos, tenemos el agua al cuello. Seguimos con radiografía del planeta. Esto es tan fuerte que mucha gente la va a rechazar o mucha gente la va a recibir, la va a aceptar, porque siempre las dos caras de la moneda, o algunos la reciben o algunos la rechazan. Salmo 14 del 1 al 4. Esta es una radiografía que Dios nos hace. Yo no te estoy juzgando, por eso es que yo siempre lo he dicho. Si usted y yo seguimos a espaldas de Dios, nos damos a la tarea de rechazar la palabra de Dios, seguir en el pecado y decir que no necesitamos de la palabra de Dios, que no necesitamos arrepentirnos, porque ¿de qué tengo que arrepentirme yo? Es una tradición que lleva años. Mucha gente practica eso y dice, no, ¿para qué yo me voy a arrepentir si lo que yo he hecho lo he hecho a conciencia y no tengo de qué arrepentirme? Error, engaño. Salmo 14 del 1 al 4. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos y sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen mi discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Esto es triste, esto es lamentable, esto es real, esto no son fábulas, esto no son mentiras, esto es una realidad. Usted y yo vivimos en el día a día. Mucha gente practica el pecado, practica la maldad y hace lo malo y dice que para él eso está bien, es una autojustificación. Y delante de Dios todos hemos pecado, como lo acabamos de leer. No hay quien busque, no hay quien no entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Así que, amiga, amigo usuario del planeta, ¿para dónde vamos a ir? Vamos a seguir en la terquedad, en el orgullo, en la autosuficiencia. Y vamos a llevarle la contraria a Dios diciendo que no hemos hecho nada malo. ¿Por qué cree usted que hoy que ese coronavirus ha llegado en paracaídas, ha llegado como un fantasma? ¿Por qué cree? Porque sí, porque hubo un error científico, porque hubo una conspiración de las grandes potencias para crear un clima de zozobra o crear una debacle económica o financiera o política, o para crear una crisis mundial. Puede ser, es posible, pero detrás de eso está nada más y nada menos la naturaleza pecaminosa, perversa del ser humano. Por eso le dije hace un momento, lo acabamos de leer en el Salmo 14 del 1 al 4. No hay ni siquiera uno, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, todos se corrompieron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que esto es triste, esto es lamentable. Lo que ha pasado hoy día en el planeta Tierra es producto de una naturaleza pecaminosa, perversa,
que usted y yo tenemos y hemos practicado el pecado todos estos años. Lo único que puede salvar al mundo en este momento se llama Jesucristo. Pero ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede hacer que el mundo cambie si ya Dios hizo su parte? Ya Dios, la parte de Dios, ya Él envió a su Hijo amado Jesucristo a morir en una cruz para perdón de pecado, pero falta la parte humana, la parte nuestra, que es la más emblemática, la más problemática, porque nosotros somos muy creativos, muy orgullosos, muy presumidos, y a veces pretendemos saber más que Dios o autojustificarnos delante de Dios y no darle el crédito o no darle el espacio a Dios para que Él nos ayude. Así que, amiga, amigo usuario del planeta, nuestra condición no es la mejor. No es la mejor. No estamos en la mejor condición. Ni siquiera estamos en la condición de reclamarle a Dios. Ni siquiera estamos en la condición de exigirle a Dios por qué o para qué permite las cosas. Dios las permite muchas veces. No es porque en sí Él las quiera permitir, aunque es verdad, Él las permite. Pero hay un trasfondo, hay una consecuencia, hay un agravante. ¿Por qué vienen las cosas? Las cosas no vienen solas. Las cosas no vienen porque sí, porque Dios le quiere, no. Hay un agravante, hay una consecuencia, hay un efecto colateral, que es nada más y nada menos el pecado que usted y yo hemos practicado. Y como muchos de nosotros, no, yo de qué me tengo que arrepentir. Hay una justificación tonta, hay una justificación estúpida, porque usted y yo hemos pecado y al pecar necesitamos arrepentirnos, como dice la palabra, arrepentidos y convertidos para que el reino de los cielos se acerque a nosotros. Amiga, amigo usuario del planeta, radiografía del planeta no va a parar, no va a cambiar nada, va a decir la verdad por la calle en medio, sin titubeo, sin vacilaciones, frontal, radical, contundente, porque lo que está pasando hoy en día es producto, consecuencia, efectos colaterales del pecado que usted y yo hemos practicado, y como no nos hemos arrepentido, pues la tragedia humana, el caos humano va a seguir en aumento, un aumento progresivo. Y no porque yo lo esté profetizando, no es cuestión de profetizar el desastre, ni confesión negativa, es consecuencia del pecado. Vea, para que vea que no es casualidad y no es una mera guerra mediática o una cuestión, como dicen por ahí, no, es que usted está creando una guerra mediática o una matriz de opinión equivocada para crear zozobra, para crear angustia, para crear etapas depresivas o etapas de estrés, ¿no? Es simplemente, como dice, que hay una causa y un efecto, hay una acción y una reacción. Cuando usted y yo hacemos algo o cuando sembramos algo, hay una cosecha, hay una siembra y un resultado, hay un efecto colateral producto de nuestros errores, producto de nuestra autosuficiencia, producto de nuestra sabiduría humana, de nuestra lógica humana, de los razonamientos humanos, y no tomamos en cuenta a Dios, no escudriñamos y no profundizamos en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, en la Biblia más comúnmente, y por eso es que cometemos errores, hacemos daño, y lo que está pasando hoy en día es producto de la maldad y el pecado que hay en nosotros, y como no nos hemos arrepentido, pues las cosas no van a mejorar y hay un resultado, hay un fruto, producto del pecado. Siguiendo aquí con radiografía del planeta, nos vamos a encontrar que en el Salmo 10 dice que el corazón malvado, fíjese que esto es tan feo, esto es tan horrible, tan terrible. Y usted no me vaya a decir ahora que si esto es papel que le aguanta todo. ¿Será esto que el papel aguanta todo? Usted me va a decir si es verdad o es mentira lo que a continuación le voy a leer. Es una radiografía que uno hace. Yo no te estoy jugando. Yo por eso le exhorto de parte de Dios. Lea la palabra, léala, escudriñala y pídele a Dios que
le dé la interpretación. Por eso es que estamos como estamos, inmersos en un mundo de oscuridad, de tinieblas, de ignorancia, de ceguera espiritual, de terror, de miedo, por consecuencia de esa rebeldía, esa terquedad espiritual hacia Dios. Y por eso hemos pagado las consecuencias de ese coronavirus. Y no solamente coronavirus, las crisis financieras, las crisis familiares, las crisis políticas, el hambre, la guerra, la corrupción, etcétera, etcétera. A continuación, os continúo con Salmo capítulo 10, que dice: corazón malvado. Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codiciar y desprecia a Jehová. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. O sea, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su casa, o llena está su boca de maldición y de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho y cerca de las aldeas, en escondrijos, mata al inocente. Sus ojos están acechando al desválido, acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebata al pobre atrayéndolo a su red. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres, porque desprecia el malo a Dios. En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Es grave esta radiografía, porque esto que acabamos de leer es una realidad. Hay mucha gente que no cree en Dios, hay mucha gente que se da el lujo o se da a la tarea de rechazar a Dios, de evadir, de llevar la contraria a Dios, de ir en contravía a la palabra de Dios, a lo que Dios dice en su palabra. Y dice que Dios no lo ve, que Dios no lo va a inquirir, a cuestionar, que Dios no le va a decir nada, que Dios lo ha olvidado, etcétera, etcétera. Hay una matriz de opinión equivocada, diabólica, con relación a la palabra de Dios, tradiciones o matrices de opinión o interpretaciones de la palabra de Dios equivocadas, doctrinas erróneas, doctrinas diabólicas, que la gente está ciega, está sorda, está en tinieblas, está en oscuridad, porque ha rechazado la palabra de Dios, ha rechazado a Dios. Y cuando uno rechaza a Dios, cuando uno rechaza la palabra de Dios, se convierte en enemigo de Dios, está en oscuridad y se convierte en amigo de Satanás, del diablo. Que el Señor lo reprenda. Esa es una realidad, amiga, amigo usuario. Esto no es profecía del desastre, esto no es confesión negativa. Yo no estoy creando una matriz de opinión diabólica, perversa, para crear zozobra, para crear angustia, para crear etapas depresivas. Yo no estoy creando ninguna etapa, es simplemente la realidad, la cruda realidad de los hechos, la cruda realidad de los eventos en movimiento desde que se creó el mundo hasta el sol de hoy. Ha sido así, esa línea dura, progresiva, de pecado, de dureza, de maldad, de perversidad, que ha ocasionado todas estas tragedias humanas. Y la mayoría de las veces la gente no rechaza a Dios. Muchas veces la gente rechaza a Dios cuando hay una tragedia. Mucha gente se acerca a Dios, otras personas no lo hacen. Simplemente lo que hacen es renegar de Dios, echarle la culpa a Dios de todos los problemas, y no hace un diagnóstico, una evaluación realmente de lo que uno hace. Y ese es
un error que usted y yo hemos incurrido todos estos años. Dios tenga misericordia de nosotros. Amiga, amigo usuario Perreta, Dios nos va a hacer la radiografía y la radiografía no nos va a gustar, nos va a doler, nos va a incomodar, nos vamos a poner bravos, pero es la realidad. Nosotros no podemos seguir en esa línea, en esa tradición, no, que la Biblia es un libro más, que etcétera, etcétera, que Dios, ¿por qué permite las cosas? Dios no las permite. Si Dios las permite, es porque hay un agravante. Si Dios las permite, es porque hay un antecedente negativo. Hay ya un agravante, un antecedente, ya hay un asunto, un agravante, o ya hay un antecedente ya que, como dice por ahí, como dice la misma palabra, lo que se siembra se recoge. Lo que usted siembra, lo que usted hace, o lo que yo hago, eso se recoge, eso da resultado, un fruto, ya sea un fruto bueno o un fruto malo. Si usted siembra maldad, se recoge maldad. Si siembra violencia, va a recoger violencia. Si siembra odio, va a recoger odio, porque esa es la siembra y la cosecha. Los efectos colaterales de los pecados que usted y yo hemos practicado dan como resultado las tragedias humanas. Por eso es que usted y yo debemos escudriñar la palabra, debemos acercarnos a Dios a través de Jesucristo, y eso hace la diferencia. ¿Será que el papel aguanta todo? ¿Será que la Biblia es un libro más y que la Biblia, si uno la lee, se vuelve loco? ¿Será que lo que hace unos momentos leía es mentira? ¿Será que no hay gente mala? ¿Será que no hay violencia en este mundo? ¿Será que no hay depravación humana? ¿Será que no hay corrupción? ¿Será que lo que está pasando hoy en día en los países, en el mundo entero, son metáforas, son figuras literarias, son algo subjetivo, no es algo real, es como un espejismo, es como algo inventado? ¿Será eso una mentira más, un engaño más? No, amigos, estamos equivocados. Estamos en una línea dura de pecado, de perversidad, de maldad, de corrupción, de violencia. ¿Será que lo que pasa en Estados Unidos, en México, en Alaska, en Centroamérica, en Sudamérica, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en Cuba, en Haití, en Dominicana, en Puerto Rico, Alemania, en todos los países del mundo, será que es solamente algo subjetivo, es una guerra mediática creada por los medios de comunicación? ¿Será eso mentira? ¿Será fábula? Hay que verle la cara a esta situación de que nosotros hemos tenido unos conceptos, hemos manejado unos conceptos tan equivocados, vivimos en un mundo de fantasía, en un mundo subjetivo. Y por eso es que estamos así, porque no le damos el crédito, no le damos el valor que corresponde a la palabra de Dios, no le damos el crédito, no le abrimos la puerta a la verdad, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo. No le abrimos la puerta a la verdad, no le abrimos la puerta a Dios para que Dios nos ayude, para que Dios venga a ayudarnos. Porque somos rebeldes, somos autosuficientes, somos orgullosos, somos tercos, somos autosuficientes. Así que, amiga, amigo usuario, no podemos seguir en esta línea dura de rebeldía, de pecado, de orgullo, un orgullo pendejo, un orgullo tonto, un orgullo estúpido que no nos deja ver la gloria de Dios, no nos deja ver el amor de Dios, la gracia de Dios. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor
para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nuestros pecados, porque el pecado es maldición, el pecado es tragedia, el pecado es coronavirus, el pecado es guerra, el pecado es hambre, el pecado es crisis financiera, el pecado es crisis política, el pecado es crisis familiar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esa línea dura, progresiva, de dureza, de pecado, de rebeldía, de orgullo, de presunción? ¿Hasta cuándo? Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Dios siempre ha tenido misericordia de nosotros, pero nosotros hemos sido autosuficientes, rebeldes. Aquí, siguiendo con radiografía del planeta, Génesis 6, capítulo 6, 5, dice lo siguiente. No podemos ocultar la realidad no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos. Génesis 6, 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, hay una naturaleza, hay una perversidad, hay un ADN que usted y yo tenemos, un ADN espiritual, perverso, pecaminoso, heredado de Adán y Eva. Y por eso que usted y yo necesitamos la ayuda y el favor de Dios, necesitamos la gracia de Dios en Jesucristo, su Hijo amado, porque solo a través de Jesucristo podemos lograr una libertad, una plena libertad, una paz verdadera y la salvación de nuestras almas. Por eso es que usted y yo hoy en día sufrimos tanto, padecemos tanto, llevamos a cuesta problemas, llevamos encima problemas, tenemos el agua al cuello, tenemos problemas, dificultades, y hay problemas que no se han resuelto, hay tragedias que son tragedia tras tragedia, y no porque yo lo esté profetizando, yo no estoy profetizando tragedia, no soy de confesión negativa ni positiva, es la realidad misma que usted y yo hemos vivido y que hemos estado a espaldas de Dios. Por eso es que estamos así. Esto no es profecía del desastre, es la causa y el efecto, los efectos colaterales producto del pecado que usted y yo hemos practicado. Romanos 6:23 dice lo siguiente: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esa rebeldía, en ese orgullo? Salmo 39:11. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshace como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, es una realidad. Dios nos está haciendo una radiografía. Yo no lo estoy juzgando porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. O sea, la palabra de Dios nos corta para allá y corta para acá, para donde mí, para mi persona. Empieza cortándome a mí y después a los demás, porque no podemos escondernos, no podemos ocultar delante de Dios. Dios lo sabe todo, Dios lo escudriña todo. Y mientras sigamos en esa rebeldía, en esa terquedad, en esa autosuficiencia, en esa autojustificación, pues simplemente vamos hacia la destrucción total. Dios tenga misericordia de nosotros. Isaías 1, de capítulo 1. Aquí voy a leer varios textos de Isaías 1, y esta es una radiografía muy firme, muy fuerte. Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé la oportunidad de arrepentirnos. Oí cielo, escucha, tu tierra, ¿por qué habla Jehová? Cría hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad.
generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira del Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Una radiografía que Dios nos hace. No crea que la palabra de Dios le está hablando al pueblo de Israel, a nosotros también como gentiles. La palabra de Dios le habla al pueblo de Israel y le habla a los gentiles. Nosotros somos gentiles. Siguiendo aquí con la radiografía del planeta. ¿Será que que el papel aguanta todo? ¿Será que esto es mentira? ¿Será que nosotros no cometemos errores? ¿Será que nosotros no hacemos nada malo? ¿Será que no tenemos pensamientos de iniquidad? ¿Será que es mentira? Pero aquí la palabra de Dios nos está haciendo una radiografía y no nos va a gustar. Seguimos aquí con Isaías capítulo 1, versículos 16 al 18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Será que esto es mentira? ¿Será que esto es una fábula? ¿Será que esto es una fábula? Cuento de camino. ¿Será que esto es un engaño? Una matriz de opinión equivocada para crear zozobra, para crear etapas depresivas. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. Y nosotros nos llevamos a la boca diciendo, yo creo en Dios y yo le pido y Él me da, pero no es suficiente. Dios nos hace una radiografía y Dios demanda de nosotros arrepentimiento y confesión de pecado. Y eso hace la diferencia. Y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay que conocer la palabra de Dios, hay que obedecer la palabra de Dios, hay que aceptar, hay que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Aleluya, gloria a Dios. Isaías 5, 13, 18 y 20. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Ay de los que atraen iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyunda de carreta. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo y a lo que hacen y a lo que dan. Repito, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay gente que se da la tarea, el lujo de rechazar, de contradecir, de tergiversar el sentido, la verdadera interpretación o el verdadero sentido, significado de la palabra de Dios. Hay gente que se da el lujo de negar, de rechazar la palabra de Dios y de contrariar y decir que el pecado es una fábula, es una metáfora y llevar la contraria a la palabra de Dios es pecado. Amiga, amigo usuario del planeta, aquí le voy a dar otra lectura más para que vea que esto no es mentira. Y usted me va a decir que es mentira. ¿Será que el papel aguanta todo? Proverbios 5, 20, 23. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y alcanzarás el seno de la extraña? ¿Por qué
Los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Amiga, amigo usuario del planeta, no podemos darnos el lujo, darnos a la tarea de contradecir, de ir en contravía a la palabra de Dios. Prenderá al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Por eso es que usted y yo necesitamos la corrección de Dios, necesitamos la dirección de Dios, necesitamos que Dios enderece nuestros caminos, porque a veces estamos torcidos, andamos por caminos equivocados, por atajos, tomamos atajos y pensamos que estamos haciendo bien las cosas. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero en su fin es camino de muerte. Hay cosas que nosotros pensamos que las estamos haciendo bien, pero están bien mal delante de Dios. Por eso es que cometemos tantos errores, hacemos tanto daño y nos justificamos y para colmo de males le echamos la culpa a Dios de todo lo que pasa. Esa es una realidad. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Eso es Proverbios 5:12. Amiga, amigo usuario del planeta, nosotros no nos podemos dar el lujo de seguir en esa línea dura de pecado, de falsedad, de engaño, de mentira. Dios no puede ser burlado, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Aunque la gente diga, no, es que Dios es amor y Dios no nos va a castigar o Dios no nos va a reprender. Error, engaño. Claro que Dios nos va a reprender, Dios nos va a pedir cuenta de lo que hacemos por causa de nuestros pecados. ¿Será que esto es mentira? ¿Será que esto es papel aguanta todo? Vamos a lo siguiente. Proverbios 24, 8 y 9. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. ¿Será que no hay hombres malos, que no hay personas malas, que a veces tenemos pensamientos malos? ¿Será que eso es un error, un engaño? Dios tenga misericordia de nosotros. La radiografía que Dios nos hace en su palabra es fuerte, amiga, amigo usuario. No podemos seguir en esa línea. Fíjense lo que dice aquí en Isaías 59. Bueno, vamos a leer Isaías 31. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consuelo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Esto es grave, porque usted y yo a veces nos justificamos y dice, no, es que tengo que yo arrepentirme, no he hecho lo hago, está bien y punto, lo hago a conciencia. Soy una persona madura, equilibrada, con los 5 sentidos bien puestos, bien desarrollados, y nadie me puede juzgar a mí o condenar, porque yo soy libre de hacer lo que bien me place. Error, engaño. Dios nos redarguye y nos convence de pecado. Ahora, la otra cara de la moneda, si usted quiere o no, si quiere aceptarlo, la corrección o la dirección de Dios es asunto personal, no es obligado. Dios tenga misericordia de nosotros. Porque hay gente que en vez de consultarle a Dios, le consulta a otra persona, al hombre. Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Jeremías 5:23. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron. Jeremías 5:23, 24. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da la lluvia temprana y tardía su tiempo,
y no guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Amiga, amigo usuario del planeta, no podemos seguir así, no. Aunque usted me diga, yo creo en Dios y le pido, no es suficiente. Hay que creer en Dios, pero hay que obedecer su palabra. Hay que creer en Dios, pero también hay que escudriñar su palabra. Hay que creer en Dios, pero también hay que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más. Y no me venga con el cuentico que todos los caminos conducen al cielo. No, no todos los caminos. El único camino que conduce al cielo se llama Jesucristo. Lo que dice Juan 14:6, lo que pasa es que usted y yo no leemos la palabra de Dios, no la escudriñamos. Por eso estamos en ese error, en ese engaño, en esa oscuridad, en esa ceguera espiritual. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Eso hace la diferencia. ¿Por qué cree que llegó el coronavirus? Porque como no hay un arrepentimiento, hay un agravante, hay una falta, hay un pecado, hay un delito ya cometido, hay un pecado. Y si sumamos los pecados del mundo entero, de los más de 6.000 millones que tiene el planeta Tierra, y lo elevamos a la potencia 5, a la potencia X o N, o a la potencia X, da una cifra elevada de pecado. Y esos pecados llegan a la presencia de Dios. ¿Y usted cree que Dios se va a quedar con los brazos cruzados? Dios toma carta en el asunto. Y ese pecado trae como resultado una tragedia. Y esa tragedia se llama coronavirus. Jeremías 18. Pero si esto es pueblo, y es lo que dice la palabra de Dios, si esto es pueblo, está hablando en general, el mundo, esta palabra es para todo el mundo, no solamente para el pueblo de Israel. Si esto es pueblo, pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. O sea, lo que llegó ahorita en paracaídas, o como un fantasma, el coronavirus, fue consecuencia del pecado. Porque cuando usted y yo nos damos a la tarea de seguir en esa línea dura, progresiva, de rebeldía, de orgullo, de pecado, y nuestros líderes también siguen esa línea dura de pecado y no se acercan a Dios o no buscan a Dios, pues simplemente hay un resultado, hay un efecto colateral, que es coronavirus. Pero, ese es Jeremías 18. Pero si hicieran lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerlo. O sea, si la persona, si un hombre, una mujer, un pueblo, una nación, se arrepiente, Dios lo perdona y Dios aparta su vida. Y Dios cambia ese plan B, por llamarlo de alguna manera, el plan que Dios ya había determinado para un hombre, una mujer, un pueblo, una nación, un gobernante. Lo único que cambia el rumbo, la trayectoria de ese juicio es el arrepentimiento que usted y yo hagamos. Eso hace la diferencia. Amiga, amigo usuario del planeta. Por eso es que usted y yo, el desconocimiento o rechazo de la palabra de Dios todos estos años, ha dado como resultado esto que estamos viendo hoy en día. Y siguiendo aquí con la radiografía del planeta, Jeremías 18, Jeremías 18:11, así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designio, convertíos ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Fíjense que Dios nos da la oportunidad
Dios nos da la oportunidad de que nos arrepintamos y nos convirtamos de nuestros malos caminos. Pero nosotros somos duros, rebeldes, cabezadura, obstinados, tercos, orgullosos, prepotentes, autosuficientes. Y ahí el detalle, que por eso que estamos así. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Eso es lo que hay en el corazón del ser humano. Cuando usted y yo nos damos a la tarea de negarnos, de rechazar, de ir en contravía a la palabra de Dios, a lo que Dios ha establecido en su palabra, hay consecuencias, hay un fruto, hay un resultado, hay efectos colaterales. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por senda y no por camino transitado. O sea que es grave el asunto, es grave la situación de hoy en día en el planeta Tierra. Por eso es que Radiografía del Planeta no va a desmayar, no va a maquillar, no va a descansar. Va por la calle del medio, frontal, radical. Va a poner los puntos sobre las sillas. Basta ya del pecado, basta ya de la ignorancia, basta ya de la ceguera, basta ya de la autosuficiencia, basta ya de esa rebeldía, de esa terquedad, que estemos contra Dios. Y por eso es que ha venido toda esta plaga, toda esta pandemia del coronavirus y ha hecho desastres, ha causado muertes, ha causado dolor, tristeza en la familia, hay gente contagiada. Eso es algo subjetivo. Eso es que el papel aguanta todo. ¿Ah? Qué desfachatez, qué cinismo. Somos patanes, somos rebeldes, somos cínicos al rechazar la palabra de Dios. Somos, como dice la palabra, blasfemamos de Dios. Nos convertimos en enemigos de Dios cuando rechazamos la palabra de Dios, cuando le damos la espalda a Dios y no le damos el lugar, el espacio que corresponde a Dios. Porque nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Somos creados por Dios, para su gloria. Y pues le hemos dado la espalda a Dios cuando practicamos el pecado. Esa es la realidad. Y lo único que hace la diferencia es cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso es que en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como le dije hace un momento, Romanos 6:23, la paga, la consecuencia, el producto, el resultado, la paga del pecado es muerte, es coronavirus, es tragedia. Más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso hace la diferencia. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Dios nos hace el llamado. Está en Hechos 3:19. Si usted quiere ver que el coronavirus se vaya rápido, si usted quiere ver que el coronavirus sea exterminado, sea borrado del mapa, vamos a seguir las instrucciones de Dios. Vamos a acercarnos a Dios. Vamos a ir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y eso hace la diferencia. Si usted y yo seguimos en la dureza de nuestro corazón, en nuestra propia sabiduría humana, seguimos en esa línea dura de rebeldía, de orgullo, de presunción, de autosuficiencia, de autojustificación, y no le damos el espacio, el lugar que corresponde a Dios
el lugar que Dios merece, la prioridad número uno de nuestras vidas. Porque Dios, en las manos de Dios está la salvación del mundo. En las manos de Dios está la solución eficaz para este mundo. Pero como nosotros nos hemos dado la tarea de ser rebeldes, de autojustificarnos, de pelear, inclusive a veces de pelear con Dios, de justificarnos y de echarle la culpa a Dios de todo lo que pasa. Eso es ser cínico, eso es ser patanes, eso es ser grosero, eso es ser mediocres, eso es ser falta de respeto hacia Dios. Dios tenga misericordia de nosotros. Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Usted quiere ver tiempos de refrigerio en la tierra. Quiere ver paz, libertad, armonía, entendimiento, que se acabe la guerra, el hambre, la miseria, la escasez, las pestes, las enfermedades, la guerra. Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso hace la diferencia. Pero como hay una doctrina por ahí de tradición, ¿de qué tengo yo que arrepentirme? Lo que hago, lo hago y está bien. Nadie me tiene que juzgar, nadie me tiene que recriminar, nadie me tiene que cuestionar porque soy libre. ¿Libre de qué? Como dice la palabra, la libertad que Dios nos da es la libertad no para practicar el pecado, sino para ser libre de la esclavitud del pecado y de la muerte. La libertad que el mundo te da es una libertad pasajera, una libertad que no tiene valor para Dios, porque la libertad del mundo es libertina, es para hacer las cosas que nosotros queremos hacer porque nos da la gana. Y ese es un error. Nosotros nos fuimos creados para andar, el diseño de Dios original del hombre y la mujer, del ser humano, no fuimos creados para practicar el pecado, no fuimos creados para practicar la maldad, para andar en la esclavitud del pecado y la muerte. Fuimos creados para ser libres, para adorar y glorificar a Dios, para darle la gloria a Dios, 100%. Es ahí el detalle. Amigo usuario del planeta. Radiografía del planeta va a ser muy contundente, muy firme, muy radical, porque lo que está pasando hoy en día es consecuencia del pecado. Lo que le dije hace un momento. Lo que pasa es que usted y yo, como no leemos la palabra y hablamos tonterías, estupideces, babosadas de la palabra, porque no la escudriñamos, no la leemos, no nos sometemos a Dios, no tenemos una relación, una comunión permanente con Dios. Y ahí el detalle, y hablamos tonterías de la palabra de Dios. Conclusión, número 1. El mundo, el planeta Tierra necesita prioridad 1 a Jesucristo, porque Él, el Hijo de Dios, el que fue a la cruz a morir por nuestros pecados, y la sangre que Él derramó en la cruz fue para perdón de pecado. Y lo que hace la diferencia en este día, en este momento, es Jesucristo. Pero la parte humana, la parte nuestra, que es la más emblemática, la más complicada, la más dura, porque somos duros de corazón. El número 2, que el hombre, el ser humano, todo hombre, ser viviente, sea académico, sea científico, no importa el estatus social o el estatus económico que usted pertenezca, si sabe leer, si sabe escribir, no importa si es un rey, un gobernante, un presidente, no importa, hay que arrepentirse. Hay que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y aceptar a Jesucristo
como Señor y Salvador. Eso hace la diferencia. Concluyo diciendo, Hechos 3:19. Esto está escrito en la palabra de Dios. Lo que pasa es que usted y yo, como no la hemos leído, pues hablamos tontería. Dios tenga misericordia. Concluyo con esto. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Tiempo de refrigerio. Porque el pecado, como le dije hace un momento, el pecado es tragedia. El pecado es la madre de todas las tragedias del pecado. Y mientras usted y yo no nos alejemos del pecado, no nos arrepintamos y confesemos nuestro pecado y nos convirtamos, pues simplemente no va a haber cambio, porque el pecado es maldición, es muerte. No le digo más nada, amiga, amigo usuario del planeta Tierra. La radiografía del planeta volverá otra vez, pero volverá con la verdad por delante. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dios le bendiga y Dios le guarde hasta la próxima.